padres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te quisiera perder. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Capó. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput. Radio de nombre increíble. Roto, jodido. Completamente aniquilado. Que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca esté en caput. Gracias. Pero que nunca esté en caput. Radiocaput.com. Pero que nunca esté en caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Pulso Federal. El latido de un país en transformación. Pulso Federal. Porque para conocer el verdadero pulso argentino hay que escuchar todas las voces. Pulso Federal. Todos los martes a las 13 escucha Pulso Federal por Radio Caput. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es una emisión más de Pulso Federal. Nair Villanueva los saluda junto a Oscar Cacho Cuartango. ¿Cómo le va, Cacho? ¿Qué tal? Muy bien, y tenemos una sorpresa desde Plaza de Mayo. Tenemos una sorpresa desde Plaza de Mayo y vamos con eso. ¿Cómo anda Juan Boglione? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí y también contento de que conduzcas. Una voz femenina siempre suma. Bueno, nosotros queremos saludar, decía una sorpresa, Cacho, tenemos a nuestro compañero Walter Episcopo que nos va a acompañar hoy desde la calle en esto que es la cuarta marcha universitaria en contra de este atropello, este avasallamiento que hace el gobierno de Javier Milei con las instituciones universitarias, con varias instituciones, en este caso nos vamos a ocupar de las universitarias. Veníamos comentando que salió publicado justamente en el boletín oficial un día antes de cara a esta marcha, un recorte más, un atrevimiento más, un recorte presupuestario
que va, me apunté acá, de más de 78.000 millones en programas para las secretarías universitarias, y también se suspendieron las transferencias para obras por más de 5.000 millones, para las obras que se estaban realizando en todas las universidades. Una de las universidades más afectadas de todos estos recortes es justamente la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a saludar entonces a nuestro compañero Walter Episcopo desde la calle. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, muy buenas tardes para todos y todas. ¿Me reciben bien? Perfectamente. Cacho, así podés escuchar a Walter. ¿Dónde estás? Contanos un poquito, Walter. Bueno, ante todo me quería cerciorar que me recibieran bien, que se vea y que se escuche. Estamos, como bien decía Nair, bueno, saludos a todos los compañeros ahí en la mesa. Estamos acá en Plaza de Mayo. En este momento estoy sobre la calle Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Frente a la ex AFIP, ARCA actual, y de espaldas a lo que es el escenario. Me he alejado un poquito porque el sonido es tremendo. Faltan 4 horas, es a las 17 horas, falta un poco menos de 4 horas, y ya ha llegado gente, ya hay banderas desde temprano. Yo te digo que desde las 9 y pico, 10 de la mañana ya hay movimiento en Plaza de Mayo, muchísimas banderas, mucha gente. Esto se habla de una marcha histórica, de una movilización histórica en cuanto a números, en cuanto a concurrencia, y recién estaba mirando y me voy a tratar de acercar porque no quiero perder tampoco el poder escucharlos bien. Sobre la calle Defensa, ¿sí? Hay como en el costado del escenario como un ingreso que yo creo que por allí van a entrar los oradores de este acto, que más allá de los directivos de educación, de salud, políticos, también va a haber gente de la cultura, obviamente, y se han comprometido incluso reconocidos actores y actrices que van a estar acá. Y yo creo que van a estar ingresando por una especie de corralito que han armado, que se los voy a ir mostrando. La gente va llegando, se van armando los puestos. La tarde está hermosa, no sé la temperatura, pero bueno, hay un cielo diáfano, podemos decir. Cuando el cielo está celeste y no hay una nube, bueno, hay diafanía total. Te vemos. En este día martes, y se empieza a mostrar un poquito lo que es la plaza y el costado del escenario, ¿sí? Donde sobre la calle Defensa va llegando la gente, y también ya están las banderas, y vemos este ingreso que yo les decía antes, que uno calcula que va a ser para los oradores, ¿sí? Como es este ingreso especial justo en el medio de la plaza, ¿sí? Muchísimas banderas, gente llegando por Avenida de Mayo, muchísimas banderas, como ustedes pueden apreciar, y obviamente ya también están apostados los móviles de los diferentes canales de noticias, pero ya se está preparando todo aquí, el sonido a pleno. Ustedes me dirán si sigue todo bien, siguen viendo y escuchando bien. Te recibimos perfectamente. Estaba mirando a ver si nos podíamos acercar ahí a alguien que nos diera su opinión sobre la expectativa para el día de hoy y bueno, también cómo han tomado los últimos movimientos del gobierno de Javier Milei con esta decisión que tuvo de hacer un recorte más de cara a esta cuarta marcha, como para ratificar bien cuál es su posición con respecto a las universidades, cuál el interés que les resalta, ¿no? Porque por un lado hay dinero para los fondos reservados de la CIDE, hay dinero para las propiedades de Adorno y para los sobresueldos dentro del Ejecutivo, pero no hay dinero para las universidades gratuitas y públicas. Sí, totalmente, Nair, como vos bien lo decís. No hay dinero para educación.
¿Cómo? No hay dinero para educación, sí hay dinero para No, armamentos, total. sí hay dinero para viajes y despilfarro dentro del Ejecutivo, pero no hay dinero para los hospitales, porque los hospitales están ahí también en su lucha. De hecho, estamos ya de cara a una marcha también de salud, que lamentamos que no se hayan sumado hoy y que estemos, bueno, quizás algunos vengan, pero unificar un poco los reclamos y que cobre mayor fuerza, ¿no? El pueblo en la calle. Acompañarse un poco más. Vamos a ver si podemos empezar a hablar con la gente. Chicas, ¿las puedo molestar un segundito? ¿Las puedo? Estoy en vivo para Radio Caput de Capital Federal. Bueno, nombre. Hola, me llamo Malena. Hola, me llamo Mía. Bueno, estaba viendo un cartel que dice Primera Generación Universitaria. Cuéntenos, más allá de por qué están acá, qué sienten en estos momentos. Y ahora nada, estamos bastante contentas de estar acá defendiendo la ley. La verdad que tenemos un presidente que está haciendo las cosas mal y se hace llamar economista. La verdad que está dejando el país muy bajo, y eso que Argentina es uno de los mejores y el que tiene más oportunidades, que se vienen todos acá para estudiar, y la verdad que me parece horrible lo que está haciendo con las universidades públicas, porque de ahí salimos todos nosotros, la gente que quiere salir adelante con un título, puedes trabajar en blanco, y la verdad que lo que está haciendo, la verdad, demuestra que odia a Argentina. La verdad que me parece muy mediocre la persona que hoy en día tenemos como presidente, que quiera desfinanciar las universidades públicas, la educación pública en sí. Y como dice en el cartel, nosotras dos somos la primera generación universitaria de cada una de su familia, y gracias a Dios tenemos la oportunidad de estudiar y en unas facultades de muy buena calidad. Que bueno, ahora está siendo desfinanciada y nada, y más que nunca hay que apoyarla, porque a esto, no sé, perdón, esto se pregunta. Chicas, ¿qué edad tienen? 18. La felicito y gracias por la cabeza que tienen y por los pensamientos que tienen. Gracias. Bueno, ahí Espectacular. hablábamos, chicos. No sé si me alejo un poquito del sonido, cómo lo recibieron estas chicas de 18 años. Perfecto. La forma de ver, ¿no? Sí, tan jóvenes y defendiendo ahí, no solo para ellas, como decían, la primera generación, sino también para las generaciones futuras y que vienen. Bueno, una alegría tener esa juventud en la calle hoy. Esto es lo que tiene, lo que reconforta frente a tanto avasallo, ¿no? En definitiva, uno sale a la calle y se puede abrazar con gente y decir, bueno, no estamos solos, somos muchos los que queremos otra cosa, los que sabemos que nos merecemos otra cosa y que también nos merecemos otros funcionarios públicos. Milei no honra el cargo que tiene, ni Milei ni su gabinete. Hemos llegado acá por un montón de situaciones que algunas son explicables, otras no, pero ojalá salgamos fortalecidos y aprendamos un poco de esto. Ojalá el pueblo, la gente común se esté dando cuenta que este no es el camino, que el odio, que la bronca, que la destrucción, y lo bien lo decían las chicas, odia a la Argentina, no es un Estado-nación que él defienda. De hecho, antes de visitar las provincias argentinas, Milei lo primero que visitó fue el Estado de Israel, ¿no? Así que eso dice mucho. El que no lo quiere ver, bueno, no hay más necio, dice el que no ciego que el que no quiere ver. Está claro para dónde y quiénes gobiernan a través de Javier Milei, pero no es en beneficio de los habitantes del pueblo argentino. Nair, y una cosa que uno ve cuando anda por Plaza de Mayo, y quiero mostrar algo porque está Casa Rosada, estoy poniéndome atrás del escenario principal, está Casa Rosada, y yo le quiero mostrar para el que no anda por acá o nos está viendo desde cualquier lugar del país. Siempre vallada. Que estas vallas no están por el acto de hoy, están todos los días. Están todos los días, exactamente. Y la casa del pueblo que esté vallada, la verdad que da mucha tristeza. Y recuerdo que en el gobierno de Macri también, acá todavía está en el piso, quedaron los agujeros. Cuando Macri era presidente, yo esto jamás
lo vi. La calle Hipólito Yrigoyen estaba cerrada por vallas también, por rejas. Ustedes pueden entender que durante el macrismo había una valla sobre la calle Hipólito Yrigoyen y Defensa. No solamente está vallado Casa Rosada, sino que estos gobiernos nos cierran las puertas, no nos dejan. No solo cierran las puertas, cierran la sala de prensa. ¿Dónde están los periodistas que cantaban Queremos Preguntar? Porque me encantaría que en este momento estén haciendo un coro frente a la Casa Rosada, porque sus propios colegas o ellos mismos no pueden ingresar a la Casa del Pueblo. Está completamente cerrada. El partido que ganó con el nombre de La Libertad, Avanza, de repente no deja entrar a trabajadores de la prensa a la propia Casa de Gobierno. Ya es todo tan obvio que no hay como mucho más que agregar. Si seguís defendiendo esto, es como decía el general Perón, ¿no? Digamos, me quedo con los malos, que al menos saben lo que están haciendo. A mí lo que estoy empezando a ver es la cantidad de jóvenes. Hablábamos recién con 2 chicas que tenían un cartel que decía Primera Generación Universitaria, el orgullo. Y después se habla muchas veces tan mal de la juventud. Y tenemos estas chicas, estos chicos que están acá, la emoción de una familia de poder que sus hijos puedan estudiar y sean primera generación universitaria, y con la cabeza, como la manera de hablar, de plantarse. Realmente mucha juventud está llegando, mucha familia, muchos chicos bueno, a ver si podemos hablar. Chicas, ¿las puedo molestar un segundo? Estoy en vivo para Radio Caput. Quería ver sus carteles con el que vienen. Bueno, recién hablábamos con chicas de 18 años que realmente son primera generación universitaria. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué sienten al estar acá? Y mucha alegría, creo yo. Mucha de que haya mucha gente también que viene a lo mismo. ¿Cómo viven en el día a día con este gobierno que le saca plata a todo? No, mirá, yo tengo que ir a la universidad 3 veces a la semana. Se me recontraba la plata en el boleto. Es un desastre. Estar acá es un deber. Hay que cumplirlo. Nada, espero encontrarme ahora con mis profesoras. ¿Se van a encontrar quedaron con los profesores? ¿Saben que van a estar? Sí, van a estar acá, mi agrupación también, así que nos vamos a encontrar con ellos. A seguir hasta que en algún momento se termine. Gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para Radio Caput, estamos en vivo en Plaza de Mayo. Excelente, Me gusta hablar, espero que lo hayan recibido bien la imagen y el audio. A mí te digo que me emociona hablar con la gente joven y que está estudiando, cómo están plantados, ¿no? Cómo piensan. Realmente y eso que lo viven desde, Walter, lo viven desde la alegría, ¿no? Viste, las 4 que entrevistaste dijeron la alegría de encontrarnos, de estar, es un deber estar acá, defenderlo. A pesar de la bronca de que ya no te alcanza la plata para el boleto, de que tu docente obviamente viene con una cara y con un mal humor porque gana 130.000 pesos por un cargo o 300.000 pesos por un cargo universitario, y sabemos que eso hoy no te dura ni para una semana, que hablar del resto del mes. Así que, bueno, muchas gracias, Walter, por tu trabajo ahí, y bueno, ya nos veremos pronto. Bueno, cuando lo decidan, nos quedamos acá. Si necesitan, bueno, estamos acá en Plaza de Mayo, vénganse, es una tarde hermosa y ahí nos sobran los motivos para estar acá. Cerramos el programa y nos encontramos ahí. Un abrazo grande y saludos a todos. Un abrazo, Walter. Bueno, teníamos al compañero Walter Episcopo haciendo un gran laburo desde Plaza de Mayo, ahí hablando con los participantes que ya se están acercando a esta 4ª marcha universitaria en defensa del presupuesto en contra del avasallamiento, el atropello de Javier Milei. Nosotros vamos a continuar con nuestro programa, Cacho, como el gran productor de nuestro programa. Parece que no entró el compañero de Chivilcoy. Queríamos conversar con un compañero de Chivilcoy,
concejal, periodista, pero me dicen que todavía no está. Bueno, vamos a esperar un poquito más, entonces, y ver si nos podemos contactar justamente con Fernando Pollo de Chivilcoy. Bueno, ¿cómo estás viviendo vos, Juan, todo lo que está atravesando este país? Escuchábamos ahí. Bueno, lo estoy viviendo con expectativas positivas, porque siempre trato de tener una mirada positiva, y también con preocupación. Esta marcha de hoy es una marcha que va a ser muy significativa, tanto desde lo cuantitativo como de lo cualitativo, pero por lo menos en mi mirada no deja de ser una marcha parcial, vinculada estrictamente al tema presupuestario universitario, y entiendo que, dadas las cosas como están en el país, voy a utilizar un término de las modistas, un término antiguo, que es el hilván. Sí. Hace falta que se hilvanen de alguna manera las distintas marchas, las distintas preocupaciones, las distintas actitudes, para cobrar más fuerza. Tengo entendido que hoy la CGT ha manifestado su apoyo a esta marcha universitaria, y es algo que en lo personal celebro, pero también sería bueno que otros sectores que están enfrentando problemas tanto o más graves que el universitario, el de la salud por caso, o el problema de la seguridad también, ¿por qué no decirlo? Bueno, unifiquen sus protestas en una gran marcha. Ese es un deseo, pero un deseo de algo que hasta ahora no ha ocurrido. Comparto ese deseo. Creo que ayer hablábamos con una vecina y compañera ella es militante dentro del SUTEBA, y hablábamos un poco eso, que incluso dentro de los mismos gremios hay muchas divisiones, y en el viejo divide y reinarás sigue funcionando, ¿no, Cacho? Está haciendo su buen trabajo. Sí, yo coincido con lo que ustedes dicen, pero a ello hay que agregarle la propuesta. Es decir, no solo tenemos que hacer la crítica y la protesta, que son justas, pero también tenemos que agregar las propuestas de las soluciones que tenemos que transitar si llegamos al gobierno. Es decir, de lo contrario, falta una pata. Es decir, la protesta está bien, la crítica también, pero nos está faltando la propuesta, tanto en lo sindical como incluso en lo universitario. No hay propuestas alternativas a las propuestas del gobierno, y eso es lo que está faltando. ¿Te referís propuestas al nivel financiamiento, a lo económico? Porque en realidad lo que se está planteando es que el gobierno no cumple la ley. Hay una ley y él no la... No. En eso además no solo que no es necesaria una propuesta, sino que hay una ley que tiene que cumplir el gobierno. Esta es una cuestión que incluso la justicia tiene que arbitrar los recaudos para que la cumplan, porque de lo contrario estaría violando la Constitución y el principio de división de poderes. Yo digo que tiene que haber propuestas de todos los ámbitos, no solo en el universitario, respecto de la eficientización, inclusive del direccionamiento y de la optimización en el aprovechamiento de los recursos, que en todos los casos siempre son escasos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la universidad, yo no soy un especialista en ello, pero habría que formular propuestas para eficientizar los gastos y mejorar los salarios de los docentes, y también reducir los aparatos que existen en el ámbito universitario y que pueden ser excesivos, ¿no? Es decir, corregir con la precisión, como digo siempre, con la precisión del bisturí, que tiene precisión quirúrgica, y no con la de la motosierra que destruye. Bien. Bueno, tenemos, al final no pudimos contactarnos todavía con nuestro compañero, podríamos contactar al que... no, tenemos al que esperando uno presencial, de manera... bien, está llegando nuestro vamos al corte entonces y volvemos con... Hacemos entonces una breve pausa con algo de música que Martín nos va a acompañar, y enseguida estamos de vuelta, ya con Pulso Federal.
la princesa de Troya. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como 2 y 2 son 3. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra, bienvenida el sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Me contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra, digo bien, 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 la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. 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 Se te suelen Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Continuamos entonces en esto que se llama Pulso Federal y le damos ya la bienvenida a Eduardo Dicola. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, Eduardo es abogado, cordobés, ¿nacido en Río Cuarto? Nacido en Río Cuarto. Nacido y criado, como decimos Nick.
Linda crianza en Córdoba. Bueno, fue senador provincial, fue diputado nacional, presidente del Correo Argentino, tiene una gran experiencia en cargos públicos. No sé si el resto quiere agregar algo. Sé que es un extenso currículum. No, pero digamos, Ciudadano de a pie se autotitula ahora, ¿no? ¿Cómo? Ciudadano de a pie, exactamente. En realidad, yo hace 17 años que no estoy en la función pública. Bien. Por supuesto que nunca interrumpí mi militancia, ¿no? Pero porque estoy convencido de que hay que hacer paréntesis. Y yo soy muy crítico, por supuesto, de quienes no son de mi partido en este sentido y también de los míos, que insisten, y bueno, y la sociedad también necesita otras caras. La alternancia es buena. Sí. No solo entre los partidos, sino entre los funcionarios. No sé si sí, alternancia, pero renovación. Sí, es el término más adecuado. Exactamente, porque después uno... Mira, nosotros fuimos a elecciones en provincia de Buenos Aires. Nosotros decimos que el gobierno de Alberto no cubrió las expectativas. Digamos, algunos son más críticos, otros son más benevolentes, pero en realidad, digamos, comparado con la actual, es infinitamente mejor, obviamente. Pero no cubrió las expectativas. Y resulta ser que con ese discurso llevamos de candidato en provincia de Buenos Aires lo que fueron ministros del gobierno que no cubrió las expectativas. Bueno, entonces... Y eso no tiene nada que ver con las condiciones personales de cada uno, que son excelentes, militantes toda la vida, pagaron costos muy duros por el hecho de ser peronistas, pero a la sociedad hay que mostrarle otras cosas. Y en eso nosotros, en el peronismo, en ese sentido, nos hemos radicalizado por lo de Unión Cívica Radical. Nosotros cuando perdíamos, bueno, hace un pasito al costado, que venga cosa nueva. Me gustaría señalar que hace unos cuantos años, los que venimos del periodismo gráfico y escribíamos, nos referíamos bastante seguido al nepotismo, con una visión crítica. Ahora el término y el análisis ha desaparecido de la consideración pública, porque el nepotismo ha campeado en todas las provincias, en todos los municipios, en la nación ni hablar. Es decir, son todos parientes ahora. En los tres poderes. En los tres poderes, exactamente, en los tres poderes. El caso particular de Córdoba, que lo sigo de cerca con lupa hace muchos años, el nepotismo que hay en las instancias municipales y provinciales es asombroso. Sí. Y sin embargo, me alegra escuchar tu voz porque nadie dice nada al respecto. Bueno, lo mejor porque no hemos hecho demasiado, entonces uno pasa desapercibido. No, a ver, sí, digamos que nosotros tenemos que cambiar muchas actitudes, digamos, por supuesto en lo que hace lo ideológico, profundizarlo, pero en lo que hace las actitudes personales es preciso mostrar otra imagen, si no, no nos mostramos diferentes de cara a la sociedad. Digamos, la gente no es tonta, analiza y ve, además del nepotismo, los que saltan de un partido a otro sin solución de continuidad, de A, de B, de C, verde, rojo. Vuelven. Entonces, eso es demasiado dañino. Entonces, eso lleva al extremo que la política para muchos sea un camino que lo ven como un método para, como una profesión, un método, sí, un medio de vida. Digamos, un medio de vida o la forma de lograr algún camino hacia una ascendencia social. Ese es el punto, una ascendencia social. Bueno, lo vemos en Adorni, ¿no? Que social económica. Sí, o económica y social. El caso más ejemplar que tenemos a mano ahora. Pero es que es una cosa, realmente a mí me causa mucho rechazo, porque llegan dirigentes de todos los partidos que uno los conoce y al poco tiempo su aspiración es irse al country, cambiar el auto, mostrarse, salir en la revista. Es como que su aspiración es que hable bien de ellos el Diario de la Nación, que se sienten realizados con eso. Entonces, me parece que todo eso ha devaluado mucho a la política.
la ha devaluado muchísimo y creo que si no, esto es en el mundo. Digamos, cuando hablamos del mundo también tenemos que referirnos a qué mundo nos referimos precisamente, ¿no? Porque una cosa es este mundo occidental al cual pertenecemos, al cual estamos formados culturalmente, y otra es de otros lugares del mundo, con otros valores, con otras culturas, en donde es como que los países que están encarando mejor la situación o esta etapa de crítica o de cambio en el mundo, más que países son civilizaciones, ¿no? Entonces ellos están más preparados para el cambio, más allá de que el cambio sea duro en muchos aspectos que estamos viviendo, para el análisis y el estudio es una etapa fascinante, porque estamos en un cambio de época. Te sumo algo sustancial. A ver si viene por ahí lo que con una cultura fuerte y homogénea, al menos hegemónica. Yo creo que siento que el avasallo que estamos viviendo en este último tiempo y la marcha de hoy creo que lo refleja un poco. Eso es cultural. Por eso se suma el teatro, por eso se suman los institutos de ciencia y de investigación. Lo que hay es justamente un retiro presupuestario de aquellas instituciones que justamente van a conservar la cultura de una sociedad, la identidad, y con eso la identidad. Hay algo como bastante claro para algunos, muy invisible para otros, de que lo que vino a hacer este gobierno es quebrar eso, es quebrar los lazos culturales. Si vos te referías a China cuando decías los países que pudieron... China, en general Oriente, son Rusia, digamos, son culturas, algunos países de Europa, caso por ejemplo los ingleses, digamos que sostienen mucho su historia, la defienden, y bueno, yo por ahí viste que en algún diario importante a veces los domingos hacen unas notas largas a alguien y después en un recuadrito le preguntan ¿y cuál es su ídolo político? Y algunos dicen Churchill. A mí no se me ocurre que en Inglaterra un diario importante de Londres le pregunte a un dirigente importante inglés y diga un dirigente que no sea de su país. Sí, Perón, ¿y qué pensar? Claro, entonces nosotros nos identificamos con eso, es como que, bueno, es la disputa que tenemos en el país, ese 50%. Pero porque han ganado esa batalla. De acuerdo a eso, lo siguiente... pero fue contemporáneo de Churchill, de Gaulle, de Stalin, y sin embargo la única ideología es el peronismo que está vigente en el mundo, tanto que de Gaulle no dejó salvo una herencia de un partido vecinalista, creo que ese en términos trasladado a la Argentina, Churchill tampoco, y bueno, Stalin está muy denostado ahora. Bueno... Sí, en Rusia, digamos, en Rusia, no sé si ustedes han andado o se han interiorizado sin andar, son muy respetuosos de las tradiciones. Sí. Digamos, ellos no se largaron a tumbar obras de arte de los Ares. No, las conservaron. Las conservaron, las rescatan, y bueno, entonces de Pedro el Grande ni que hablan. Entonces, rusos, pero no tontos. Exactamente, son rusos, pero acá no nosotros hacemos tabla rasa con muchas cosas. Bueno, pero si recordamos ese ejemplo, perdón Juan, si querías hablar, de lo que fueron las publicidades de la dictadura, que es un poco con lo que podemos comparar claramente el gobierno que estamos viviendo hoy en materia económica y social también, esto de hacernos creer que no podemos producir nada bueno porque todo lo que se produce acá es malo, ¿no? El ejemplo clásico de esa publicidad de la silla, por ejemplo. Es un poco eso. Entonces, muchos nos hemos criado con ese estándar o con ese pajarito picoteándote la cabeza de que no, Nacional no, porque es todo malo. Lo que venga de afuera va a ser mejor. Y ahora parece que te compres una prenda que venga de China o lo que sea, nadie le importa las condiciones en las que se produce, las telas, los estándares de calidad, pero va a ser mejor que acá, o al menos lo pago más barato. Hoy ya estamos en el compre barato. Y creo que también pasa por eso, de lastimar, de lacerar la autoestima de toda una nación. Sí, totalmente. Además, a mí me llama la atención algo, porque
Puedo, más allá de que no comparta absolutamente, estoy en las antípodas, pero puedo llegar a entender a alguien que diga, bueno, abramos el mercado, abramos que entre en otra, bueno, que nos integremos al mundo de esa forma. Eso desde una perspectiva económica, que estoy en las antípodas, podría entenderlo, o podría entender que alguna sociedad crea que eso es bueno, alguna parte de la sociedad crea que eso es bueno. Lo que no entiendo es la chabacanería, el insulto, la grosería, lo ordinario, con que un presidente de la nación se expresa de cara a la sociedad y que la sociedad lo acepte como si lo asumiera. El ataque a los más débiles, pero además con un lenguaje soez. Eso es terrible. Y la sociedad es que, no sé, es como que no hay una reacción frente a eso. Pero, no, teníamos un diario que titulaba con letras bien grandes, tamaño fuente bien grande, cuando Cristina Kirchner le dijo pelotudo a Oscar Parrilli. Y era tremendo, o sea, editoriales a la noche, la gente indignada, como una presidenta iba a decir pelotudo, y de repente pasamos a votar esto. Sí, pero además sin crítica, y aceptarlo, por eso, sin cuestionamientos. Ahí se ven también el poder, esto de lo que son las agendas que construyen los medios de comunicación, que tienen dueños, que son empresas, y que también se ven en esos dueños los intereses foráneos, extranjeros, que estamos viendo que son, justamente cuando tenés gobiernos que van en contra de la producción de conocimiento, de la producción nacional, de fortalecimiento interno, hay intereses extranjeros, los hubo siempre, pasó en la dictadura, pasa ahora. Sí. Cuando eso pasa es que votás un presidente o una presidenta que le pone freno a eso, y dice, bueno, condiciones, somos más débiles que ustedes por determinadas cuestiones, claramente no tenemos el dólar, no tenemos el euro, tenemos otra economía, tenemos que negociar, pero negociemos. No, atropéllennos tranquilamente, llévense todo. Sí, es terrible. ¿En qué situación estamos hoy? Eduardo, vos seguiste la visita de Axel Kicillof a Córdoba. ¿Qué nos puedes decir de eso? En realidad fue buena, fue muy buena. Las tres actividades, digamos, que se hicieron. Una, en el sindicato que tenían ellos un congreso nacional de DAER. Tienen un complejo muy lindo ahí en La Falda, muy grande, en un auditorio enorme, estaba repleto, no sé, 600, 700 personas de haber sido, de todo el país. Muy bueno el discurso de Axel, realmente de los tres discursos que hizo en los distintos lugares, el que más me gustó, porque además de ser... El del Congreso de Sanidad. Además de ser conceptuoso, le puso la impronta del entusiasmo, la mística. Después firmó algunos convenios con el intendente de Cosquín, vinculado al Festival de Cosquín, algunos aportes culturales que van a interactuar entre Cosquín y la provincia de Buenos Aires. Y finalmente terminamos en la UTN, en la Universidad Tecnológica de Córdoba, que también con un auditorio desbordado, inclusive hubo algunos problemas para el ingreso, gente que quedó afuera, en donde hizo la presentación del libro. Eso le dio un encuadre, si se quiere, un poco académico, explicando... de Keynes. Sí, de Keynes a... no me acuerdo cómo es el título del libro. Y bueno, y después lo cerró también con un discurso político, pero la actividad fue realmente buena. Córdoba, para el peronismo que nosotros entendemos, es adverso, como consecuencia de muchas cosas que demandaría mucho tiempo explicarlas. Y creo que hay que hacer un trabajo inteligente, no podemos hacer lo mismo con los mismos, porque el resultado va a ser igual, y el impacto que tiene la elección en Córdoba es un impedimento para que el peronismo pueda ganar en primera vuelta, y mucho más después en una segunda. Recordemos que en una segunda vuelta el peronismo nunca ganamos. Exacto. O sea, cuando damos segunda vuelta se nos unen todos. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en cómo vamos a manejarlo. Y creo que Axel tiene un perfil interesante para ese sentido. El peronismo de Córdoba, los dirigentes de Córdoba tienen que entender esto para que se comprenda. En la última elección provincial, el kirchnerismo con algunos sectores allegados armaron una lista
con gobernador, vicegobernador, legislador y demás, y sacaron el 2%. Sí. Hubo 2 en la provincia y el 1 y algo en Córdoba capital. Y la lista estaba integrada por diputados nacionales. Exacto. Por los que, digamos, por el jefe del PAMI, por el jefe del ANSES, por los que estaban en FADEA, digamos, estaba toda la crema política expresada en los cargos. Es lo que no hay que hacer, entonces, es lo que no hay que hacer. Obviamente, entonces, y creo que Axel tiene ese perfil. Y después hay otro elemento que también va a jugar, que ya no depende de nosotros, que es esta caída que está teniendo el gobierno nacional. Eso va abriendo algunos oídos en los sectores que son adversos a nosotros. Pero nosotros tenemos que tratar de tener propuestas y ser mejores y no esperanzados en la caída y en los errores del contrario, ¿no? Totalmente. Porque, más allá de que sean bienvenidos. Sí, digamos que en consonancia con lo que decís, toda esa porción de desencanto que está cosechando el gobierno nacional, hasta ahora nadie lo ha capitalizado en forma contundente. Digamos, en goteo alguno volverá y arrepentido, pero todavía nada que impacte en forma contundente. Es más, todas las encuestas, las propias, las que uno cree más o cree menos, hay todavía una porción importante que le sigue apostando a una esperanza en Milei, porque tampoco ve otro camino alternativo. ¿Cómo ves vos la figura de Natalia de la Sota? También de Río Cuarto, ¿no? No, Natalia no. Lo que pasa es que el padre, José Manuel, la última etapa de... Vivió ahí. Vivió en Río Cuarto. Él estuvo en Córdoba, después vivió en Carlos Paz, después vivió en Río Cuarto, con su nueva esposa, digamos. Natalia de la Sota es una dirigente importante que puede tener y tiene la virtud de transitar esos laberintos del peronismo no kirchnerista sin que genere rechazo. Eso es muy importante. Yo creía que ella iba a obtener mayor porcentaje de votos en las elecciones cuando jugó. Yo pensé que inclusive hasta podían sacar 2 diputados. Terminó sacando menos. Yo pensaba que iba a sacar 15, 16, 17 puntos. Eso creo que en algún momento las encuestas le daban. Después, bueno, el aparato provincial también juega. Terminó sacando un 9%. Ahora, de ese 9%, 3 o 4 o 5 se lo sacó el kirchnerismo duro. Por eso el kirchnerismo duro no metió ningún diputado. Y hay 4 o 5 puntos que ella los pesca de lo que podría ser el peronismo cordobano. Entonces me parece que hay un potencial. Ella ha tenido coherencia en las votaciones en el Congreso, de tal manera que, bueno, de esa perspectiva está vista con una cierta independencia de lo que decide el gobierno provincial en cuanto a las decisiones en el Congreso. O sea que tiene potencial. Bueno, veremos. Hay algunos analistas, ya sea cordobeses o de aquí de la prensa de Buenos Aires, que entienden que en el discurso de Axel hubo una especie de guiño a Yarlora. ¿Vos lo interpretaste así, que estuviste ahí de manera presencial? A ver, yo creo que sí, no sé, la verdad que no tengo claro. A ver, tengo claro que Axel tiene claro que su esfuerzo político debe estar dirigido a consensuar y arrimarse a los dirigentes que expresan el peronismo en sus distintas fases. Las distintas provincias. Además, exactamente, claro. Inclusive Yarlora. Eso está absolutamente claro. Y yo creo que aun cuando algunos de estos dirigentes, gobernadores, sea Yarlora o alguno de los otros que han sido medio díscolos, tengan alguna actitud de alejamiento hacia Axel o hacia lo que nosotros entendemos, Axel tiene que hacer el esfuerzo para traerlo. Creo que ese es el desafío. De última llegaremos a un punto en donde se definirá, pero porque además necesitamos... Y que sea por acción del otro y no por omisión obviamente. Y en ese sentido es con esta orientación que hay que militar la provincia, explicándole. Inclusive hay muchos compañeros que les gusta Axel a nivel nacional y que están con Yarlora a nivel provincial. Bueno, también. Digamos, no lo hagamos incompatible. Justamente eso te iba a preguntar, ¿cuál era lo receptivo del cordobés frente a la figura de Axel? Creo que
digamos, lo receptivo del espacio no es importante, como espacio, digamos lo que significa, ¿no es cierto? Esa porción que normalmente saca el 20% en una elección nacional, 22, 23, bueno, esa porción no es demasiado receptivo en el 70% restante. Pero Axel creo que tiene esa posibilidad de penetrar, porque, bueno, está mostrando una buena gestión en Buenos Aires. Creo que tiene que explicitarse más, que bueno, porque visto del interior Buenos Aires lo voy a decir de una manera grosa, y bueno, el conurbano lo devalúan, son los negritos, peronistas, como si, ¿no es cierto? Con desconocimiento de que precisamente en el conurbano está la producción industrial por excelencia, que cuando se castiga la producción industrial es donde más impacta la desocupación. Pero hay que hacerle entender al interior que provincia de Buenos Aires es, además de eso, del conurbano industrial, es un interior potente, que aún sin el conurbano, la provincia de Buenos Aires tiene 4 millones de habitantes, o sea que sin el conurbano, la provincia de Buenos Aires sigue siendo la más numerosa. Uh-huh. Y que Axel ganó en la Pampa Húmeda. Uh-huh. Quiere decir que está teniendo política para los sectores que tienen compatibilidad con sectores similares de Córdoba y Santa Fe. Muy bien lo que vos decís, es muy cierto y muy efectivo. Porque, digamos, ganamos Pergamino, ¿no es cierto? Recuperamos Bahía Blanca, recuperamos La Plata, bueno, ciudades que son muy parecidas a lo que son las ciudades nuestras de Córdoba. Sí, que eran bastiones del radicalismo. Y que eran bastiones del radicalismo. Entonces, creo que Axel tiene política para esos sectores, que esos sectores se lo han evaluado positivamente y por eso lo votaron. Bueno, eso hay que mostrárselo al resto del país. Básicamente a las provincias, digamos, donde el campo tiene mucho juego y muchos votos, digámoslo. Sí. En el caso de Córdoba. Ahora, también dentro de los análisis que se han hecho del paso de Axel por Córdoba, hay algunos sectores, sobre todo el peronismo de Punilla, que ven de manera muy negativa el vínculo de Yarlora con la Fundación Mediterránea, como que fuera un vínculo indestructible, que lo alimentó el exgobernador y que Yarlora de alguna manera ahora no se va a poder desprender de la Fundación Mediterránea. ¿Cuál sería tu visión? Hay una ligazón fuerte que viene, no nos olvidemos que De la Sota llevó de candidato a Caballo en su momento como diputado nacional. Y que cuando De la Sota gana, después de sucesivas derrotas, De la Sota perdió como 3 o 4 veces. Varias veces, antes de ser perdió una vez como intendente, 3 veces como candidato a gobernador. Él termina cerrando... Duro el gallego. Sí, bueno, pasa que De la Sota, digamos, todo el peronismo está usufructuando el armado de De la Sota. Y que lo sostienen a pesar de algunos dirigentes. Y que De la Sota termina ganando cuando cuando arregla con Menem e integra su fórmula con Cámara. Claro. Uh-huh. Entonces, De la Sota al peronismo le suma esa parte conservadora de Córdoba y una parte del radicalismo enojada con Mestre porque había tenido que hacer un ajuste muy grande como consecuencia de lo que había sucedido con Angelos. Claro. Entonces, él capitaliza eso. De tal manera que los sectores poderosos industriales de Córdoba, y bueno, tienen influencia en el gobierno. Pero esto no justifica la actitud tan refractaria que han venido expresando hacia un proyecto nacional como lo expresamos nosotros. No lo justifica, hay otras cuestiones. Schiaretti, en mi concepción, es un empleado, un punto de Macri, y el PJ, en su momento, en la campaña con Daniel Scioli, el PJ liberó, dijo que no se iba a meter en lo público y por abajo mandó votar a Scioli. Bueno, y lo mismo a Macri. Lo mismo sucede con... Entonces, volviendo al tema, cómo es la relación o cómo debe ser la relación entre Axel, el peronismo nacional y Córdoba, no debemos dejar de analizar que en Córdoba, cuando inventan todas estas líneas del medio y demás,
no lo hacen con la expectativa de ganar. Ellos saben que no pueden ganar, pero su estrategia es otra. Su estrategia es perjudicarnos, porque obedecen a intereses que están en contra de los intereses nuestros. Esto es lo que ha venido sucediendo. Muy claro. Esto es lo que ha venido sucediendo hasta ahora. Sucederá lo mismo para adelante y bueno, no sé si ya Ayora tendrá una impronta distinta, veremos. Pero hasta acá esa es la realidad. Mencionaste el sector industrial y no quiero dejar de preguntarte, aunque tenemos pocos minutos, a la sociedad rural de Córdoba. ¿Cuál es su rol? Porque sabemos que va a estar mucho más cerca de Patricia Bullrich que de Axel Kicillof. Bueno, a ver, las sociedades rurales de Córdoba. Bien. Porque la sociedad rural de la ciudad de Córdoba está con nosotros. La de la capital, digamos. Sí. Es una sociedad rural pequeña, digamos, porque su zona de influencia, claro, digamos, en Córdoba no hay mucho campo. Pero la dirigencia, digamos, en donde inclusive, digamos, está con nosotros. No sé, lo dije muy, digamos, groseramente. Pero el presidente que era hasta hace poco, el presidente que actualmente, la vicepresidenta inclusive es legisladora cercana, o no sé si es legisladora actualmente, pero cercana a Natalia. Hemos hecho cenas, almuerzos en la sociedad rural de Córdoba. Después tenés otras sociedades rurales que tienen su propia característica. La más dura es la de... Bueno, se me fue. Después la de Mi Pago. Canales no. No, la está cerquita ahí de Río Cuarto, de Córdoba, que tiene una ¿cómo se llama donde hacemos la doma? La doma de folclore, la doma... Jesús María. Bueno, Jesús María. Bueno, esa es la más dura, en donde hay dirigentes de Milei, de Macri, jugando a fondo, bien desembosadamente. De todas maneras, las sociedades rurales del interior son distintas a la ciudad rural nacional. Es cierto. Creo que ahí el peronismo comete un error en no saber distinguir. Sí, también es cierto. La sociedad rural nacional son una manga de vivos, la oligarquía agropecuaria. La otra es el laburante de Chacarera. Manga de vivos que vienen usufructuando de hace 100 años, de los cuales gran parte de esos 100 años fue prestado gratis, después comprado, que todavía está el juicio dando vuelta. Claro. Un predio que es uno de los predios más caros de Latinoamérica. Y seguramente. Bueno, entonces, usted dele a cualquier asociación, a la de verduleros, la de camioneros, los de taxistas, los de periodistas, ese predio para que lo usufructen. Y hacen maravillas. Bueno, entonces, hacen maravillas y exponen ellos, dicen, hicimos la feria del libro, ganamos tanto, hicimos la feria de, no sé, de la línea blanca, todas las cosas que hacen. Usufructuando de un bien del Estado. Distinto es la sociedad rural del interior, por ejemplo la de Río Cuarto, en donde los productores se juntaron, pusieron un poco cada uno, compraron un predio, después uno ponía el tractor, otro la semilla, otro el tractorista, sembraban una parte, bueno, y así fueron armándose con colonos y productores locales. Una y otra no tiene nada que ver en sus intereses. No, claro. Entonces, nuestra viveza o nuestra inteligencia tiene que saber distinguir una cosa de la otra. Porque cuando nosotros decimos el campo... No. Bueno, el campo... Bueno, ese fue el gran error que cometimos con en el su conflicto momento. Con el campo aglutinamos a todos los sectores. Exactamente. Claro, el campo es como si fuera esa oligarquía de la sociedad rural, sojista y ganadera, que no tiene nada que ver, digamos, el campo es la lechería, los cerdos, la fruta, el tabaco, la madera, la miel, la oveja, la lana, el algodón, toda la fruta, los colonos, los que hacen maíz y demás. El campo es el dueño del campo y también el que arriesga alquilando el campo. El campo son los contratistas rurales. Bueno, todo eso es el campo. Ahora decimos el campo y creemos que son los que tienen 5.000 hectáreas de soja, solamente. Sí, es cierto, es muy esclarecedor lo que vos haces. Entonces, nosotros, bueno, en esto hay que ser mucho, bueno, el peronismo está en deuda en estas cosas, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, Cristina en todos sus sectores ganó cuando fue a la reelección, Sí. No olvidar la sociedad rural de Morteros.
Por supuesto. Bueno, estamos ya en tiempo cumplido, son las 14:02 minutos. Muchísimas gracias, muy claro, Eduardo Di Cola, por acompañarnos, por traernos toda esta información de lo que es. Hemos desmenuzado bastante la situación actual, al menos del peronismo en Córdoba. Y mis compañeros, ¿algo más para decir o cerramos ahí? No, felicitarlo por la posición que comparto plenamente como cordobés y como argentino. Bueno, yo les agradezco a ustedes que me hayan dispensado estos minutos, me he sentido muy cómodo. Además, amigos. Es cierto, sí. Venimos de viejos caminos recorridos. Bueno, muchas gracias por tu aporte, Eduardo. Gracias. Nosotros vamos a un pequeño cortecito y enseguida estamos de vuelta con más Pulso Federal. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Continuamos con Pulso Federal y ya nos empieza a correr el tiempo, así que nos vamos rapidito a saludar a Fernando Poggio de Chivilcoy, integrante de Fuerza Patria, del bloque Fuerza Patria, que nos está escuchando desde el otro lado. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos, no sé si me escuchan. Sí, te recibimos perfectamente. Bueno, son del grupo del espacio de Kisilov dentro de el bloque, ¿no? Fuerza Patria de Chivilcoy y también participante de Apertura Peronista, este espacio, nuevo espacio del peronismo que se abrió allí en la ciudad. ¿Cómo le va? Así es. Bueno, muchas gracias y perdón por la tardanza, tuve unos problemitas de tecnología, pero bueno, acá estamos. Sí, formo parte del bloque Fuerza Patria en la ciudad de Chivilcoy, ya hace 2 años que estoy nuevamente en el Consejo, ya había estado en el 17 al 21, y bueno, hemos abierto ahora este nuevo espacio que es Apertura Peronista, que está obviamente vinculado con el gobernador Axel Kicillof. Nosotros venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo acompañando al gobernador, y
en Chivilcoy fue este espacio, este grupo, más allá que ahora se denomina de esta manera, fue una de las primeras mesas que se armó en la provincia de Buenos Aires, allá por el inicio del 25, respecto al acompañamiento de AXE, ¿no? Y bueno, después muchos de nosotros nos fuimos integrando el Movimiento Derecho al Futuro, y ahí, bueno, estamos trabajando y militando y convocando en este concepto de una gran apertura para todos los peronistas de la ciudad de Chivilcoy. Nosotros en Chivilcoy hemos estado divididos durante muchos años. Y bueno, hoy muchos sectores que no estaban participando en política y que se habían sentido de alguna manera desplazados o que no están teniendo o no habían estado teniendo participación, vuelven a sumarse y a acompañar esta iniciativa, este proyecto político que tiene doble objetivo, que es obviamente respaldar al gobernador de la provincia de Buenos Aires en este proyecto político que entendemos y deseamos que lo lleve a la presidencia de la Nación, y la otra es obviamente recuperar para el peronismo nuevamente y para la felicidad del pueblo chivilcoyano, gobernar a partir del 2027, ¿no? Recién hace un ratito estábamos hablando con el compañero Eduardo Dicola de lo que fue la presencia de Axel Kicillof en Córdoba, y a partir de eso empezamos a comparar algunas situaciones de lo que pasaba en el campo, que creo que por ahí lo que se ve en Córdoba es un poco más exagerado, pero no deja de ser una comparativa de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Una ciudad como Chivilcoy puede dar un poco reflejo de eso. Nada más te quería preguntar, ¿cómo ves eso, que la llegada de la imagen de nuestro gobernador con estos sectores donde vos vivís? Chivilcoy tiene una característica que es una ciudad agroindustrial, tiene una presencia industrial muy importante con una gran diversidad, pero que también se ha visto terriblemente afectado en los últimos tiempos con las distintas políticas del neoliberalismo en la Argentina, primero con Macri y ahora con Milei, ¿no? Con procesos de enorme recuperación, con el peronismo de la fuente de trabajo, y después con una enorme pérdida de puestos de trabajo durante estos dos gobiernos. Y por otro lado, como vos decías, es una zona agrícola-ganadera muy importante, con tierras muy importantes, muy ricas, y que con una gran diversidad de productores. Y Axel ha tenido siempre una buena llegada con todos los sectores, tanto industrial como agropecuarios. Yo mismo he participado en algunas oportunidades durante en los últimos años de reuniones que ha tenido el gobernador con los distintos actores de la producción, y creo que también la comunidad de Chivilcoy siempre lo ha acompañado con su voto, en mayor medida o en menor medida, pero hemos tenido muy buenos resultados políticos, electorales en la ciudad de Chivilcoy, porque es una figura que la gente de Chivilcoy entiende que se preocupa por sus habitantes, por todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, y especialmente en el interior, que es que a veces donde falta un poco ese vínculo político del Estado provincial con históricamente, ¿no? Con los sectores productivos del interior de la provincia de Buenos Aires. Y Axel ha revertido también eso, ¿no? Obviamente que falta mucho camino y falta mucho para trabajar, pero lo cierto es que entendemos que comprende y entiende la situación, y siempre ha estado dispuesto a poner herramientas de gestión para el mejoramiento de los distintos sectores productivos de la comunidad. Así que bueno, nosotros acompañamos ese proceso y estamos a disposición para poder sumar todo lo que se pueda en relación a este proyecto político, que ojalá, obviamente, en algún momento, más tarde que temprano, más temprano que tarde, digo, pueda estar trasladando todo esto a la República Argentina. Bueno, no sé si mis compañeros... Te agradezco, Fernando, que se nos ha ido un poquito el tiempo hoy. Hacemos breve la entrevista, pero nos volveremos a encontrar en otro momento. Gracias por tu aporte y descripción de lo que es la ciudad de Chivilcoy. No, gracias a ustedes y bueno, nuevamente disculpas.
No, para nada, no hay problema. Ahí estábamos hablando concejal Fernando Poggio del bloque de Fuerza Patria de la ciudad del Chivilcoy, aportando un poco también cuál es la realidad desde allí. Y acá en piso le damos la bienvenida a Carlos De Feo de CONADU, justo en un día de marcha universitaria. Creo que más que para la universidad, creo y espero que sea para más que para la universidad. Creo que la marcha de hoy va a significar, esperemos que sea lo importante, que sea que tenga una repercusión en el gobierno. Yo no tengo mucha expectativa, como este gobierno lo ha venido demostrando en estos últimos, desde que llegó al gobierno, desde que llegó a la Casa Rosada, que vuelva sobre sus pasos, ¿no? Generalmente cuando toma una decisión, después se encierra en esa posición y no sale de ahí. No, yo creo que nosotros en las universidades no tenemos una expectativa, se confió en la salida judicial, se terminó siendo un camino cerrado porque un juez suspendió las cautelares hasta que obligaban a pagar. Entonces creo que no va a haber un cambio muy importante en las universidades, sobre todo teniendo en cuenta lo que hizo ayer el gobierno, que recortó el presupuesto universitario. Eso, ratificó otro recorte. Claro, es decir, vamos a pelear. Yo lo que tengo la expectativa es que sea un golpe para el gobierno, ¿no? Políticamente, porque me parece que la marcha universitaria, más allá de la cuestión universitaria, ha expresado, lo expresó en este gobierno, pero también en el gobierno de Macri, una comunión de ideas con la gente, o sea, la gente lo ve como un vehículo para expresar su descontento, su malestar. Yo creo que esto va a ser el saldo más positivo que esta marcha tenga en el día de hoy, ¿no? Que signifique, yo personalmente, y uno es lamentable, ¿no? Pero yo lo que espero es que este gobierno, si se puede ir mañana, que se vaya mañana, porque lo que hace todos los días es como tener un enfermo que todos los días le dan el medicamento equivocado, o peor aún, le dan un veneno, ¿no? Entonces, más allá de la situación, me parece que la oposición, y sobre todo el peronismo, que es claramente, yo creo que es el que en condiciones está de ganar las próximas elecciones, tiene que empezar a organizarse rápidamente para dar una respuesta, porque la situación cada día se pone peor y uno prevé que si esto va a continuar hasta el 10 de diciembre del año que viene, bueno, estamos muy mal, ¿no? Realmente estamos muy mal y la Argentina en una situación terminal no sé si lo soporta, ¿no? La destrucción que tenemos todos los días de las instituciones, la destrucción del Estado, pero también de la legalidad en la Argentina. Cada día se parece más a una dictadura, porque desconocer una ley del Congreso no es una, porque la universitaria es una, pero ha desconocido otra también. Y la discapacidad también. La discapacidad, claro, y juicios también, sentencias firmes que las desconoce. Yo creo que eso es una... Bueno, y gobernar por decreto como lo hace. Nosotros vemos, por ejemplo, el otro día que la entrada de tropas extranjeras en la Argentina sin la aprobación del Congreso, lo cual está prohibido por la Constitución. Y bueno, yo creo que cada día se parece más a una dictadura. Y en eso me parece que la marcha universitaria tiene que aportar en ese sentido. Y creo que, bueno, ¿qué haremos nosotros el día después? Bueno, ya veremos, ¿no? Porque la verdad, la universidad está en una situación muy sumamente complicada. Se habla mucho de la cantidad de docentes que han dejado por los salarios, ¿no? Se habla de entre 10.000, algunos dicen que es el doble. Pero yo apuesto, estoy seguro, porque no están las estadísticas, pero habría que verlas, que ese número, si vamos a los estudiantes, que es lo más grave, se ha multiplicado por 10. ¿La deserción? La deserción estudiantil, porque las becas, lo que el juez había obligado a pagar, que es lo que ahora se suspendió, era lo que decía la ley de financiamiento universitario sobre salarios y sobre las becas. No hablaba de los gastos de funcionamiento ni de los gastos de la universidad, lo obligaba a pagar eso. Los salarios ya se ha hablado hasta cansancio en todos lados, ¿no? Tenemos una pérdida de más del 40%, el 80% de pobreza. Ahora, las becas siguen siendo de 35.000 pesos y son menos y son difíciles de conseguir. Ahora, un alumno le da una beca de 35.000 pesos, se toma el colectivo 3 veces, se compró un sándwich el día que se le hizo tarde en la facultad, 4 fotocopiadoras para poder estudiar, y eso una semana eso no tiene más nada. Y si a eso le agregamos la situación económica que están viviendo muchos jóvenes, porque la Universidad Argentina es una universidad con un sentido popular, con cosas en disputa, ¿no? Pero una síntesis final es
por lo menos en ese sentido es muy popular, porque no tiene curso de ingreso, no tiene arancelamientos, permitió, y sobre todo el despliegue de tantas universidades en el territorio, hoy no hay una provincia que no tenga una universidad, permitió que muchos jóvenes llegaran a la universidad. Ahora, si después no le damos cómo estar ahí adentro, cómo sostenerse, de nada le vale tener una universidad al lado de su casa si no puede pagar. No puede pagar no puede mantenerse, no pagar la universidad me refiero, porque no puede pagar su vida, no puede sostenerse económicamente, no tiene para comer. Claro, no tiene para comer. Y nosotros tenemos no sé cuántas universidades, no me acuerdo ahora, pero son más de 10 universidades en conurbano. Son todos jóvenes de primera generación, inclusive de padres que no terminaron la primaria en muchísimos casos. Porcentaje altísimo. Esos chicos son los que se caen hoy del sistema. Obviamente no se van a caer muchos que estudian en la UBA, que estudian en La Plata, las universidades tradicionales, pero como siempre la cosa se corta por lo más fino. Y ese no es un problema solamente universitario, porque que las becas fueran de 90.000 pesos y el chico en la casa tiene que ir a trabajar porque no tiene para sostener, la familia necesita esa fuerza de trabajo para traer recursos, y también se va de la universidad. Es un problema político mucho más grave que el problema simplemente universitario. Y hoy yo creo que también termina demostrándose, porque lo vemos con las huelgas fabriles, las tomas de fábricas, que tampoco es una pelea sectorial. No hay una salida sectorial al conflicto este. Entonces nosotros no podemos pensar que nos van a dar 2.500, o sea, 2,5 billones de pesos a la universidad cuando tenemos los maestros en la provincia también con salarios de hambre, tenemos la salud destruida, tenemos empresas que cierran por subsidios que no llegan. Yo siempre, el otro día me estaba acordando, un compañero me hacía recordar, me dice, cierran las empresas. Dice, no hay apoyo del Estado. Y nos acordábamos de cuando, algo muy reciente, cuando fue el conflicto, la recesión entre el año 2008-2009, cuando el gobierno sostuvo con subsidio al Chevrolet. La crisis de la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria. ¿Se acuerdan que se había... sí, a la General Motors. Claro, para fabricar el Ágile. Y eso permitió que todos esos trabajadores, seguramente que esos trabajadores después votaron contra el gobierno, ¿no? Pero creo que hoy esa situación va cambiando mucho, ¿no? Me decían, no, pero a la gente no le importa, recién me escuchando en la radio, no le importa las movilizaciones porque no le importa la calle. Ellos están en los medios, en las redes, ¿no? Y dentro de la Casa Rosada. Yo creo que ellos van a estar ahí hasta que una gran movilización los eche o digamos, el poder concentrado les diga, basta, se terminó lo de ustedes. Bueno, dos cosas. Sí, el poder concentrado está buscando reemplazante. Seguro, claro. Ya la tiene, pero tiene que ser una reemplazante que defienda a Israel también, porque si no lo van a... Hay quienes dicen que Milei no reelige, que va a ser... Y yo creo que no creo que no. Pero yo digo, a ver, el poder real se cansó de Milei también, es demasiado tosco, es demasiado tosco. Ya no se lo aguantan más. Tosco no, el otro tosco, no, claro. No, yo creo que sí, que la verdad uno piensa en él como presidente y no le queda más remedio que pensar que en realidad es un títere, ¿no? Que los hilos los maneja otra persona, un desequilibrado, una persona que no tiene... Clarísimo, ¿quiénes manejan? Sí, ¿A quiénes visitó Milei? Lo primero que hizo es... Ahí están sus intereses, ¿no? Sí, afuera, sin no están duda. Dentro de los límites de la República Argentina. Y estuvo un mes guardado en el hotel de Epstein y ahí le dijeron qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Está claro. Pero dijiste algo, una gran marcha. Sí. Y yo también apunto eso y en la mesa lo hemos tirado al tema varias veces, una gran marcha, porque hace un rato tenemos al compañero Walter Episcopo que está en este momento ahí en la zona de Plaza de Mayo hablando con la gente, veíamos chicas muy jóvenes de 18, 19 años, que lo primero que decían es, venimos con mucha alegría. Y lejos de que todos pensar que estábamos con rabia, decir qué lindo, ¿no? Bueno, eso de nos encontramos acá con alegría de encontrarnos defendiendo la universidad pública, una causa que es para todos importante, para todas las generaciones, para los que han podido pasar y para los que todavía no han llegado, lo que nuclea la educación pública, porque no es solo la universidad, es la educación pública y con eso es también nuestra cultura. Entonces me digo, ¿por qué no estamos todos los sectores hoy marchando? Están los jubilados, un puñado que se están matando a palos los miércoles, los universitarios con su cuarta marcha, dentro de unos días vamos a tener al sector de la salud. ¿Tan difícil es unificar en una sola marcha para defendernos, para defender al pueblo argentino del avasallamiento de este gobierno?
Es difícil. No, yo generalmente lo primero que hace es empezar a buscar la cabeza de quien le pega, ¿no? ¿Por qué no podemos juntar? ¿Quién es el responsable? Yo creo que también se instaló lentamente a lo largo de los años una cultura que seguramente que comenzaron sus primeros pasos con la dictadura, ¿no? Con el no te metas, mira que te vamos a matar. Después vino en los años del menemismo, que también en algún sentido generaron una lógica política que también deja fuera a mucha gente, ¿no? Y creo que eso ni siquiera se pudo, más allá de los discursos encontrados, creo que todos los gobiernos fueron abonando en ese cosa que va llevando al descrédito de la política y a la desconfianza de la... Es decir, yo tengo muchos años en la política, yo empecé a militar, le decía a Cacho, yo empecé a militar cuando tenía 17 años en el peronismo. Y para nosotros los dirigentes eran gente muy respetable, no lo discutíamos, quiero decir, su palabra tenía mucho valor. Hoy lo seguíamos por esas ideas, por esa mística. Hoy uno a veces ve la militancia, inclusive de sectores progresistas, por decirlo de alguna manera, están ahí porque, bueno, a mí me decían cuando yo estaba en el sindicato, siempre me decían, y tenemos que ver cómo hacemos, cómo le damos unos pesos a los compañeros para que militen. Es una barbaridad, claro. Es una barbaridad eso. Pero es así. Es así. Entonces uno está ahí porque tiene un cargo, le responde más al jefe que le dio el cargo que al que le da las ideas políticas, ¿no? Yo creo que eso es lo que termina haciendo que hoy sea tan difícil. Yo creo que tiene que haber un cambio generacional en la política, tiene que haber gente más joven, nuevos dirigentes, porque... yo fui secretario general hasta el año pasado, dejé de serlo porque me jubilé, tuve 2 mandatos, pero hay tipos que tienen, yo conocí a unos compañeros que tienen 10, 20, 30 años, décadas. Claro, ahí adentro, ¿no? Y algunos vienen desde el retorno a la democracia. El retorno a la democracia. 83, 84. Y en eso yo creo que está un poco ahí. Yo creo que la universidad en general tiene esa capacidad, primero porque es una institución respetada, hay siempre, generalmente se la reduce mucho la idea de la universidad, ¿no? Y yo digo, ¿por qué defenderla? Entonces, no, porque la universidad es un vehículo de ascenso social, es niveladora, es democrática. La universidad es una palanca impresionante, es una máquina de hacer futuro, desarrollo industrial, para la producción. Claro. Sin la universidad, que está ligada al sistema científico-tecnológico. Yo estoy en la universidad y en el CONICET, en los 2 lugares. Y nosotros la investigación la desarrollamos dentro de la universidad. Sin eso, yo creo que por eso uno tiene que viajar. Yo he viajado mucho por las provincias, por las universidades, y yo veo, por ejemplo, el caso de la Universidad de La Rioja, ¿no? Entonces me acuerdo que la universidad era un desastre, bueno, después cambiaron el rector, y el nuevo rector empezó a poner en funcionamiento cosas que no se hacían antes, por ejemplo, poder moler las aceitunas para hacer... aceite de oliva, que los productores pequeños no tenían forma de hacerlo porque la máquina esa salía muy cara, la universidad tenía una, entonces la universidad se quedaba con una parte y la otra se la daba a ellos y lo vendía. La universidad apoyaba la vitivinicultura con investigación, con desarrollo, la minería. Pongo ese caso, pero se pueden poner miles ejemplos de ese tipo. En la provincia de Buenos Aires, con la invasión de mosquitos, otro caso, también se generaron repelentes cuando no se conseguían. Yo voy a decir, infinidad de... nuestra universidad, la Universidad de La Plata tiene una fábrica de casas, una fábrica de medicamentos. La universidad, ¿quién metió una fábrica de alimentos? Creo que la Universidad de La Plata también, que reparten los barrios carenciados por sorteo, o no tiene un plan por repartir. Hacen miles de... En materia veterinaria también hay un montón, infinidad de aportes. Pero y el paro activo, que a la japonesa que hizo la Universidad de Buenos Aires, había cola para atender los animales en la facultad de veterinaria. Claro, pero después también. Y odontología. Pensá en el CAREM, en el satélite. Los otros días hicimos una nota con el decano de la Facultad de Ingeniería. Claro. Yo creo que por eso hay que defender la universidad. Porque la verdad... Cuando uno destruye el sistema productivo, lo destruye íntegro. Entonces la capacidad de recuperarse está ahí. Yo siempre digo, mira, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba destruida. Pero tenía algo que era la capacidad técnica que había tenido desde el inicio del industrialismo.
no desde que llegó Hitler, sino mucho antes, los alemanes eran técnicos, estudiaban, eran torneros, todo eso. Ese conocimiento en la sociedad es lo que le permite un rápido desarrollo. La Argentina lo tiene. Ahora, si seguimos con esto, por eso se recupera, después de los golpes de esto, se recupera rápidamente la universidad, porque en la sociedad está ese conocimiento. Yo siempre digo que fue una gran decisión del general Perón, después se desvirtuó, que fue la Universidad Obrera, que tenía una lógica, la Universidad Tecnológica Nacional, que es otra historia. Es otra historia. La tecnológica se parece más a la universidad tradicional, pero la Universidad Obrera era eso, desarrollar eso. Yo creo que eso, por eso hay que defender la universidad. Después el ascenso social, no todo el mundo tiene que estudiar en la universidad. Una sociedad, yo estaba en Alemania, en la universidad y en las fábricas alemanas donde van los estudiantes a hacer pasantías. No todos quieren ser universitarios, porque viven también bien sin llegar a la universidad, tienen otros gustos, otros deseos. Pero claro, nosotros ponemos como que si fuera el único objetivo, y yo creo que el objetivo más importante es el otro de la universidad, defender eso, el conocimiento, la generación de conocimiento, que sea una palanca para el desarrollo. Si no, vamos a seguir con el extractivismo, y yo creo que cada vez nos vamos a ir pareciendo más a Nigeria. ¿Cuánto tiene que ver la universidad en la generación de identidad en las comunidades? Totalmente. Otro ejemplo de La Rioja, hay una sede, tiene un buen proyecto la universidad, porque tiene sede en todos los pueblitos. Y les hacen un edificio igual al de la universidad en la ciudad, el frente, uno los reconoce enseguida. Hay un pueblo que se llama Catuna, que es muy chiquitito. Yo lo veía y voy a buscar un compañero un día ahí, me dice, espera que terminó la clase, no había nadie, un pueblito de no sé cuántos miles de habitantes, pero muy poquito. Voy a la esquina y veo una señora en un kiosco. Y entonces le pido una Coca-Cola, y me pongo a hablar, y le digo, ¿la universidad? No, señor, me dice, usted no sabe, porque la universidad, los chicos no solamente no se van, me lo decían en otras palabras, ¿no? Pero los chicos no se van, sino que tienen otra visión, les amplía, les agranda la cabeza, dice, la comunidad es mejor con los chicos así. Y eso también les genera una identidad, como decías vos, ¿no? Mejora los niveles culturales, no se achata, y la gente no decide irse finalmente del pueblo, porque lo que buscaba quizás lo tenga ahí también, ¿no? Me toca muy de cerca lo de La Rioja, sí. Muy de cerca por razones que no voy a explicar aquí, pero conozco bien de fondo, y eso lo que pasaba en La Rioja hasta hace poco pasaba en la mayoría de las provincias. Yo soy cordobés de San Francisco y cuando terminé el secundario fui a estudiar a Santa Fe. ¿Por qué? Porque en San Francisco no había universidad, estaba la tecnológica. Yo no quería estudiar en la tecnológica. Claro. Muy bien, en los riojanos, hasta hace muy poco, todos los riojanos migraban a Córdoba. Claro. Los hijos de la clase media riojana iban a estudiar a las universidades cordobesas, porque no había universidad en La Rioja. Entonces, los padres, ¿qué hacían? Si podían, compraban un pequeño departamento en Córdoba, o si no, alquilaban un departamento para 3 o 4 chicos que iban a estudiar a Córdoba, porque no había universidad. El establecimiento de una universidad en La Rioja, y también en poblaciones del interior, ha permitido un desarrollo y un arraigo muy importante de las poblaciones, que el arraigo ese hace a la identidad. Por ejemplo, cerca de Chilecito, el desarrollo que tiene el CONICET en lo que hace a la producción de marihuana con fines medicinales es extraordinario. Extraordinario en cuanto a instalaciones, maquinaria, personal del CONICET, conocimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, y hay una cuestión de fondo ahí que no viene al caso en este programa, pero no se puede resolver. Están las instalaciones, está la producción, está la marihuana para usos medicinales y no se puede resolver. No se va a resolver. Una vez una persona muy informada me explicó por qué no se va a resolver. No se va a resolver porque los laboratorios, hasta que no controlen para cremas y otros productos el derivado de la marihuana, no van a permitir que exportemos. Claro, es así. Pero rescato tu palabra en cuanto a la Universidad de La Rioja, que ahora la mayoría de los chicos, creo que casi todos,
se quedan viviendo en La Rioja, en Chilecito, para estudiar en su universidad. Sí. Y las universidades más pequeñas, la de Chilecito, por ejemplo, es un ejemplo de cómo ha crecido en el último tiempo, cambió el rectorado también, cómo ha crecido la relación con el sector productivo, cómo se ha comprometido, que no tenía. Pero vos sabés que eso de las universidades, vos te acordarás, Cacho, vos estudiaste en la Universidad de La Plata, los centros de estudiantes de las provincias. Exacto, porque en La Plata era un centro incluso había muchos riojanos en la época que yo estudiaba. Pero de todas las provincias, inclusive de la misma provincia de Buenos Aires. Hoy en día, con el despliegue de las universidades, La Plata, yo la otra vez hablaba con el rector y me decía, no, ahora la gran mayoría son de acá, de La Plata o cercanos. Lugares claro. Berizo, sí. Y lo ves, por ejemplo, cuando inauguraron la Universidad Jauretche en Varela, me invita a Villanueva, el rector, que me invita al acto. Y cuando yo iba me perdí, ¿viste? En Varela, pues son esas calles que son todas medio parecidas. Entonces le digo a una señora, ¿dónde queda? ¿Dónde se hace el acto de inauguración de la universidad? Y la mujer me dice, no hay universidad acá, ¿no? Le digo, hicieron una. Y la señora estaba barriendo la vereda, bien señora. Y me dice, ay, qué bueno, los chicos van a poder estudiar ahora. Y ese pibe que vio, porque también, viste, el sistema universitario nosotros defendemos, pero lo tenemos que discutir mucho, hay muchas cosas. Pues en Argentina tenés la Universidad del Primer Mundo, los laboratorios de investigación de las facultades de ciencias exactas y naturales, y después tenés la Universidad del Tercer Mundo. Y después tenés la Universidad del Tercer Mundo. Pero se ha ganado mucho, hay que saber de dónde salió. Yo sí. también arranqué en una escuela de periodismo que se llovía adentro igual que afuera, y después tuvimos un edificio en el bosque maravilloso y hermoso que se está gestionando. Yo rendí el examen en esa escuela de periodismo. Mirá. Aprobé y nunca no volví a estudiar. Me volví a mi pueblo y después entré a otra carrera. En esas épocas que también salíamos a la calle porque fue el recorte de la Rúa, también se hacían clases en la vereda, se peleó mucho, y después vino un gobierno que le dio mucho a las universidades, a quien le tenemos que agradecer los edificios nuevos, las salas de investigación. Hubo gobiernos que se manejaron diferente, y esto para los que dicen no, son todos iguales, porque después, no, la verdad es que no, y claramente está manifestado y es tangible y lo podés tocar, y no es un verso que lo vas a encontrar escrito en Google, ¿no? Los edificios están. Y bueno, eso está, pero la discusión, inclusive es recuperar la historia. Las extensiones, las sedes, las ampliaciones universitarias. Las cosas que se han hecho. Yo hoy cuando venía para acá en el auto, venía escuchando la radio, venía pensando también, porque uno hablaba, entonces reivindicaba la reforma universitaria, la gratuidad del 49, y después veníamos a la democracia. Yo digo, bueno, entre medio, ¿qué pasó? Primero, la gratuidad no fue única. El peronismo hizo un cambio muy grande en la universidad del 45 al 55. La prueba son las miles de profesores que fueron expulsados y se tuvieron que ir. No fueron 5 o 10, fueron miles. En los años 73, 75, 76, ¿crees? La universidad produjo proyectos de universidad muy modernos que todavía hoy se pueden seguir discutiendo. Yo siempre, una cosa, la universidad tiene una historia de espaldas a la Argentina, ¿no? Una historia de su nacimiento, inclusive la reforma fue traicionada. Fíjate vos que la universidad se llama Universidad de Buenos Aires. Nosotros somos la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Litoral. La Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires. No es nacional, es la Universidad de Buenos Aires. Cuando Puigro fue rector, fue la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. Duró lo que duró Puigro, ¿no? Obviamente se lo sacaron. Pero esas discusiones hoy siguen presentes en las universidades. Y yo siempre digo, lo hemos discutido, y creo que el día que volvamos a estar bien, tenemos que, hoy en día estás con el agua hasta acá, la discusión. Es hablar del sexo de los ángeles. Claro, más o menos, pero yo creo que no son discusiones vanas. Y cuando empecemos a estar mejor, tenemos que volver sobre esas discusiones. No, son modelos de universidad que tienen que ver con la democracia interna, que tienen que ver con la toma de decisiones. Nosotros, la universidad entró a la democracia y fue un partido el que las normalizó, y vos fíjate que hoy agarrar las universidades que tienen peso son todas radicales. La Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la Universidad del Litoral, la Universidad de Norrete, la Universidad de Cuyo, no sé, me falta una, son todas radicales. Ellos hicieron un modelo de universidad a su medida. Y yo creo que está bien. Yo soy de La Plata, es una universidad muy progresista,
pero creo que hay que seguir avanzando en las reformas para hacer una universidad del siglo XXI en un país como el nuestro, ¿no? Que está peleando su desarrollo. Pero bueno, hoy en día vamos a la marcha, porque es lo más importante, ¿no? Eso es inobjetable, pero también tenemos que agregar a la marcha propuestas. Es decir, a la crítica y a la protesta le tenemos que agregar propuestas. Eso lo decía hace un rato. Hay modelos privatizadores y otros que son más graves todavía, se instalaron en los 90, que tienen que ver con la lógica comercial, mercantil de la universidad. La universidad pública no necesariamente tiene que privatizarse, digo, en los modelos neoliberales, porque pueden usarla para lo que el mercado necesita. Es más barato eso que tener que investigarlo ellos. Eso lo hicieron acá en la Argentina. Yo siempre me acuerdo que en La Plata había un instituto que estudiaba Chagas y le daban plata, porque como es un vector infeccioso, Chagas, ¿no? Le daban plata para que investigara, no todo el proyecto completo, pero sí tramos, para que investigara HIV, cuando comenzó en los años 80, porque eso le servía a los países centrales. Pero ese tipo, yo me acuerdo siempre cuando yo era estudiante que en La Plata hay un instituto que se llama INIFTA, ¿no? Que nosotros queríamos intervenir, lo queríamos meter preso al director porque estudiaba los efectos de la presión sobre la retina en el ojo del mono. Siempre me acuerdo que los chicos... Eso era para los viajes espaciales que hacían los Estados Unidos, no para lo que nosotros necesitábamos acá. Lo mismo el Chagas, nosotros lo que teníamos, en ese momento teníamos investigación. Hay un compañero que trabaja estas cosas que dice siempre que hay tramos de investigación que son caros hacerlo porque lo hacen mejor los países centrales. Nosotros tenemos que hacer lo que nos afecta a nosotros, porque ellos no lo van a hacer. Claro. Entonces, a veces dejamos... Con identidad nacional. Claro, por el modelo de lo a seguir, ¿no? Y esta marcha, esta cuarta marcha, esta convocatoria, ¿está hecha por los trabajadores? No, esta está... No, esto es intersectorial. Sí, pero los que están conduciendo toda la marcha son los rectores. Bien. De hecho, ya el gobierno anunció que se los va a convocar. ¿Hizo una medida judicial, no? ¿O no, una denuncia? ¿O amenazó el gobierno hacia los rectores, puede ser? No, lo que hizo fue pedirles los días de paro que informaran quiénes paraban, y entonces en función de eso después le iba a dar los fondos. No, quedó en eso, una amenaza. Pero sí, los va a convocar. El problema que nosotros tenemos es que el problema más grave para el gobierno, lo que es duro en esta discusión es que el presupuesto universitario, el 90% son salarios. La ley dice que tienen que darle más del 40% de aumento. Ese 100% del presupuesto, claro, el 40% de aumento presupuestario. No alcanza con el 100% del presupuesto. No, pero quiero decir, es mucho más. Los gastos de funcionamiento es el 10% del presupuesto. Si le dan el doble, aumentás el presupuesto 10%. O sea, si vos tenés un presupuesto de 100, pasás a tener 110. Si tenés que aumentar los salarios, de un presupuesto de 100 tenés que pasar a 140. Ahí está la grave discusión. 140 y 145. Entonces el gobierno no se sienta con los sindicatos. Nosotros, cuando Néstor Kirchner llegó, a partir del año 2004, comenzamos las paritarias. Las paritarias tuvimos con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, con Mauricio Macri y con Alberto Fernández. A las piñas, a la patada, porque mirá que le hicimos paro a Néstor. Cuando yo llegué al sindicato a la CONADU venía de hacerle un paro de 2 meses a Néstor Kirchner. Eso sí, te das cuenta quién está sentado enfrente, porque Néstor Kirchner se sentó y le dio 50% de aumento. Ahí como ahora, ¿no? Bon. Le hicimos paro a Cristina, a Macri, le hicimos una marcha enorme, a Alberto Fernández, en la pandemia a Trota. Con este gobierno no pudimos. Y así mejoramos los salarios, llegamos a tener, cuando Cristina se va, si hoy tuviéramos que tener el salario que teníamos en la época de Cristina, sería el doble de lo que tenemos hoy. Cuando Cristina se va, bueno, y tuvimos con Macri, con Alberto, y todo, y sin embargo pudimos mantener un salario, gastos de perfeccionamiento, convenio colectivo de trabajo, en fin, un montón de cosas que las conseguimos discutiendo en las paritarias. Este gobierno, el primer día que nos sentamos con Álvarez, nos tuvimos que levantar porque el tipo es un provocador, te trata mal, te provoca, miente. Son mal hablados, aparte, ¿viste? Bueno, un exponente de este gobierno. Exactamente. No me gusta la
lo referencial, pero tiene escuela en ese sentido. Sí, no, pero yo creo que lo respeto más a él, la verdad que el padre lo respeto, pero no, tiene escuela. El tipo, sí, no es imposible discutir. Y Torrendel no sirve, es un tipo que está pintado, está dibujado. No hay un diálogo, entonces ¿qué negocia los salarios de los docentes? Porque más allá que los rectores son universitarios, pero para nosotros son la patronal. Claro. Son nuestro empleador, el rector. No puede negociarte tu salario el empleador. Para eso estamos en un sindicato. Ahora ellos no quieren sentarse con nosotros. Prefieren sentarse con los rectores. Que está la discusión que estamos teniendo. Y bueno, y la unidad sindical no ha sido fácil. Comenzó fácil en los inicios del gobierno de Mauricio Macri, de Javier Milei, me los confundo, siempre no es tan difícil. Pero después se fue desgastando, bueno, hubo... Siempre hay el diablo mete la cola. Pero hay que reconstruir esa unidad y creo que los sindicatos tienen que estar sentados en la mesa discutiendo los salarios. Nadie. Es como si nosotros fuéramos a discutir las becas a los estudiantes. Las tienen que discutir los estudiantes. Ahora, tenemos un movimiento estudiantil que está lejos de ser de lo que fue. Yo cuando era estudiante hubieran tenido todo este conflicto que tenemos ahora, ya tendríamos tomado a la universidad hace cuánto. Claro. Y sin embargo, los estudiantes... son otros tiempos. Sí, pero ¿sabes qué? También una cuestión que tiene que ver con lo que hablábamos hoy de por qué, de lo que son las conducciones. Vos te sentás, hablás con las agrupaciones, todo, qué sé yo. No hace mucho, la verdad. Ahora, vos vas a la marcha ahora, está lleno de estudiantes. Fueron por su lado. Autoconvocados. Claro. Más allá por su propia cuenta. Claro, esto hay que reconstruir el movimiento estudiantil y quizás sea responsabilidad de los docentes. Carlos, sí. El tiempo es tirano. No, yo me entusiasmo cuando yo también me apasiona, pero digo, el tiempo es tirano y estamos entrando en el último cuarto de hora del programa. Ya estamos, nos quedan los últimos 15 minutos. Bueno, Carlos de Feo de Conadu, muchísimas gracias por venir a nuestro programa y a traer todo tu análisis con la actualidad nacional. Un gusto para mí, la verdad, porque hay cuestiones que hay que discutirlas así más tranquilos, ¿viste? Sin el apuro de nos encontramos en la marcha. Ahora nos vemos ahí. Para allá. Vamos a la marcha. Voy yendo para allá. Martín, ¿nos tirás una musiquita, algo como para hacer este cambio? Y ya estamos de vuelta con Pulso Federal. No, el tema con los... Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar, me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan, acabo de cruzar la plaza, las plazas y el color.
Continuamos, nos quedan unos minutitos y queremos ya rápidamente darle la bienvenida y saludar a Miguel Rulov, que es secretario general de la JP del municipio de Leandro Alem, pero de la provincia de Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Nair Villanueva, Juan Buglione y Oscar Cuartango te saludan. Miguel, ¿estás por ahí? Hola, hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, sí, desde Misiones. De la JP fui hace como 30 años. 1996, bien. Está bueno, pero hace varias lunas. Ahora en la interna que se hizo después de 29 años fui electo acá en mi localidad como secretario general hace 3 o 4 semanas junto con el compañero Cristian Humá. Pero bueno, igual agradezco que se me vea tan joven. La medicina que hace maravillas. Ojalá. Bueno, contanos un poquito cómo es la realidad ahí en Alem. ¿Qué realidad, digamos? Digamos que los otros días le hicimos un reportaje al presidente del PJ de Misiones y manifestó que después de 27 años había habido elecciones. Matecito. Qué envidia. La cuna de la yerba mate, Misiones. Ay, pobre nuestra yerba mate. Bueno, tenemos tanto para hablar. Bueno, la verdad que nosotros vivimos una situación especial en la provincia de Misiones, como le contaba, ¿no? Los otros días en el pequeño mensajito. Yo en el año 95 fui electo por elecciones, las últimas internas, digamos, secretario general de la JP a nivel local, después integré el Consejo Político Municipal, integré el Consejo Político Provincial, fui presidente del Congreso del partido de la provincia. Actualmente soy, bueno, ahora electo, flamante en la interna, secretario general y también soy miembro del Congreso Nacional del Partido Justicialista. Bueno, nosotros desde hace muchísimos años sufrimos una cuasi intervención de nuestro partido, digamos, a pesar de que ahora Cristina nos intervino hará 2 años aproximadamente. Estuvo Gustavo Arrieta, un intendente de Buenos Aires, como interventor. Y bueno, pero nosotros tenemos un gobierno provincial, digamos, sí, que bueno, por esas cuestiones políticas lentamente fue matando, digamos, todos los otros partidos tradicionales, y bueno, nuestro partido justicialista no estuvo exento a esa cuasi proscripción, digamos, ¿sí? Así que bueno, es larga la historia. Yo me fui a estudiar después de haber sido electo secretario general, cuando en esa última interna el padre de Cristian Humá pierde en contra de Ramón Puerta la interna, y bueno, y ahí comenzó esa especie de verticalidad dentro del partido, empezaron a traer empresarios jóvenes, pues la onda era traer empresarios, así como Ramón Puerta y otros empresarios, que empezaron a ocupar lugar de los militantes, y bueno, eso llegó haciendo que desembarque en nuestro partido Carlos Rovira, y bueno, y ahí, bueno, ya una historia bastante conocida a nivel nacional. Y hacia el futuro, ¿cómo avisoran el desarrollo de la gestión en el partido provincial? Bueno, nosotros ganamos la parte del Consejo Político, pero perdimos en el Congreso porque perdimos 118 congresales a 97. Así que esas cuestiones ganó parte de la Cámpora y una alianza que hicieron ahí entre 3 o 4 sectores, muy buena, digamos, la interna fue muy linda, hace que nosotros no tengamos mayoría en el Congreso, y a mí me parece fantástico eso, digamos, porque entonces vamos a tener responsabilidades compartidas, digamos. Siempre es resorte del Congreso partidario, del cual yo fui autoridad. Volver a ser yo porque me rompí poco tiempo. Intervención. Tenemos la posibilidad, bueno, ahora de tener 3 o 4 líneas internas, poder manejar el Congreso, digamos, y bueno, y eso
también va a ser de que, bueno, que sea poco manejable, digamos, el Congreso. Cuando yo fui autoridad era una cosa de loco, digamos, los muchachos no respondían a Buenos Aires, era imposible conformar un frente donde el Partido Justicialista realmente sea reconocido como tal. Simplemente éramos un resorte, nada, no teníamos ningún tipo de cuña política dentro del gobierno, nada. Bueno, creería yo que ahora vamos a tener representatividad y bueno, y tenemos ganas de seguir en la lucha, bueno, y en ese camino estamos, digamos. ¿Cuál ahora, es que no va... la realidad más urgente, la necesidad o más urgente de la localidad donde vivís que amerita que una conducción política se ponga a tono con eso? Bueno, en primer lugar, lo que voy a hacer ahora es ver un lugar que funcione como sede partidaria, ¿sí? Necesitamos levantar las banderas del justicialismo, necesitamos levantar la bandera del peronismo. Creo que los partidos tradicionales tienen que salir a jugar, así me parece que la UCR o algún otro partido, para poder empezar a levantar la voz en contra de lo que es este terrible gobierno de Javier Milei, digamos, que solamente necesitamos conducir una voz firme, digamos, de reclamo, por lo menos, que se sepa que no todos estamos a favor o que hay una parte del pueblo que no está a favor. Y bueno, pero tener un lugar físico donde poder empezar a operar políticas, empezar a difundir información, porque hay un blindaje mediático terrible, a pesar de que hoy uno vive un reality show, digamos, prácticamente en el día a día con las redes sociales y todo eso, pero sabemos que está todo muy encapsulado, digamos, sí, que nada, las redes sociales hoy están siendo manejadas, digamos, por un montón de cuestiones de inteligencia artificial y de no sé cómo decirlo, digamos. Viste que cuando uno hace una publicación es como que te salta todo una atrás de la otra, así. No sé cómo llamarlo en el término profesional, digamos, de cómo todo se encapsula y se encasilla hacia la manipulación. Lo que uno piensa o lo que uno quiere. La manipulación, exactamente. Así que nada, empezar desde esa base bien simple que es la militancia, que nunca dejamos de hacer, y que estamos dispuestos, bueno, desde el rol profesional como médico, empezar a defender estas cuestiones tan importantes como ¿De qué se vive en la pública. localidad donde vos vivís, donde vos militás? ¿Cuál es la actividad económica más importante? Bueno, la actividad económica más importante en este momento es la tabacalera, ¿sí? Nosotros tenemos la cooperativa tabacalera de Misiones, acá en la localidad, bueno, una empresa que en este momento está haciendo el acopio de tabaco, que sería el único producto regional que sobrevivió porque tiene commodities internacionales, digamos, y bueno, tiene el Fondo Especial del Tabaco, que todavía ya le hicieron 2 intentos de manotearlo, digamos, pero que no Como pudieron. el de la yerba mate que lo anularon. No, digamos. la yerba mate totalmente destruida, desde que desregularon el precio, desde que sacaron el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que regulaba el precio, y dejaron así al libre comercio, digamos, el pequeño productor, el que tiene menos de 15 hectáreas, y el tarefero, que es el que cosecha la yerba, que cobraba 120, 130 pesos el kilo cuando comenzó este gobierno, ahora está cobrando 45 pesos, o sea que esto es mano de obra artesana pura y exclusivamente, es trabajo manual, no existe nada. Lo venden más barato de lo que invierten, digamos. No, hoy por ejemplo un muchacho que cosecha, por él, que sea muy bueno, muy guapo, que le rinda, puede cosechar 500 kilos. 500 kilos de hoja es una guasada para alguien que labura desde las 5 de la mañana, ¿sí? Así que saca la cuenta, ganan 24.500, 26.000 pesos el día de trabajo. Así que nada, y el colono, el dueño de la yerba, que tiene que mandar a limpiar la yerba, abonar, termina no sobrándole nada. Pero el precio en góndola no bajó, al contrario, el precio en góndola subió. O sea que
que la liberación del precio lo único que hizo es que para abajo se regule, digamos, un precio de mano de obra esclava, y para arriba los grandes productores están haciendo fortuna, porque acá hay una empresa siria en la provincia que está instalada en Invernadero de Irigoyen, que está empezando a exportar ya el 50% de la yerba misionera, digamos. Siguen pagando los mismos precios y cada vez compran más barato. El y hijo de están Trump. exportando a... El hijo de Trump lanzó una marca de yerba ya de cara al mundial, hay sirios de y hay bebidas algunas empresas y extranjeras. todo de yerba mate, así que el negocio para las yerbateras importante está el creciendo. negocio tiene una expansión Pero el laburante exponencial, digamos, porque está esclavizado. no, es terrible, hay colonos que hace 2 años que no cosechan más. Un colonito que tiene 3 hectáreas de yerba, por ejemplo, que eso le daría unos 20, 25 mil kilos de yerba, de hoja, ¿no? Después la hoja va al molino o al secadero, de ahí de 3,5 kilos, 3 kilos de hoja verde, se hace 1 kilo de yerba canchada, se llama, o yerba seca. Eso después se le vende a los grandes molinos, bueno, y ahí viene el gran negocio, digamos, o sea, pero no, nada, la madera no funciona. Hoy salí de la guardia del hospital y hablé con un maderero grande, que es un vecino, bueno, y le pregunto a Alberto cómo va la cosa, y dice, nada, estoy aguantando, tengo 80, porque tiene una fábrica de terciado fenólico y otros productos de la madera, una empresa bastante grande, de casi 100 empleados, y dijo que bueno, que para 2 meses más tiene para aguantar mano de obra completa, digamos. Miguel, y el mes que viene, sí. Te agradezco, hemos completado el tiempo, tenemos que entregar estudios porque viene otro Dale. programa tras nuestro. Muchísimas gracias por acercarnos tu conocimiento y el diagnóstico de lo que está pasando, que nos sirve muchísimo allí desde Leandro Alem Misiones. Y bueno, vamos a estar en contacto para comunicarnos en algún otro momento. Mucha suerte con la militancia ahí para adelante, que necesitamos ese trabajo. Te agradezco en el nombre de mis compañeros. Bueno, les agradezco muchísimo el tiempo, decirle que bueno, que a pesar de todo tenemos que seguir poniéndole el pecho a esto, a los que son creyentes, rezar, porque la verdad el pueblo está pasándola muy mal, y bueno, y ver si por ahí también desde alguna cuestión religiosa le tocan un poquitito el corazón a nuestros dirigentes, a nuestro presidente, para que se dé cuenta que estamos yendo totalmente de contramano. Compañeros, les mando un gran abrazo y hasta la victoria siempre. Un abrazo. Bueno, hemos llegado al final de este programa junto a Juan Buglione, a Oscar Cuartango. Esto fue una edición más de Pulso Federal por Radio Caput. Chao, hasta la próxima. Esto fue Pulso Federal por Radio Caput. Deben ser los gorilas, deben ser que andarán por ahí. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13 en Pulso Federal por Radio Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, ordeadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos, a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea, y además